Saludos de gracia y de paz, amados hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta última sesión de nuestra cruzada, donde vamos a mirar el último tema y pues bien, recordar con ustedes que hemos tenido ya algunas semanas donde hemos revisado la historia de la doctrina y pues como parte de la historia de la iglesia, y hoy vamos a mirar cómo después de estas reformas radicales y de estas raíces sabatarias que se han dado eh, históricamente y muy principalmente en Inglaterra, en la parte oriental de Europa también, pero que posteriormente llegan a los Estados Unidos. Y ayer mirábamos cómo tenía influencia el protestantismo en América a través de ciertas colonias que trataron de establecerse, algunas francesas, otras holandesas, otras inglesas, los ingleses que pegaron muy fuertemente en la parte de los Estados Unidos. Bien, pues hoy vamos a ver cómo esa influencia ha tenido o tuvo éxito, y el sabatismo pues entonces llega al continente americano y surgen se le llama el título de emergencia de nuevas eclesialidades en contexto latinoamericano. Surgen estas nuevas eclesialidades. Comentarte que hay alguien que se dedica, y lo vamos a ver más adelante en nuestra clase, que dice que cada 500 años aproximadamente la iglesia sufre un cambio, este, algo importante. Y pues esa misma persona, de apellido Tickle, si no mal recuerdo, decía que lo importante no eran los cambios en sí, sino la esencia que se descubría después de ese momento de cambio, ¿no? Nosotros hoy estamos viviendo, y somos todos los que estamos a la escucha de esta clase, sobrevivientes de una pandemia. Entonces estamos viviendo la época moderna, estamos hablando ya del posmodernismo y además de la pospandemia, y además también de este resurgimiento de las nuevas eclesialidades, y sobre todo en el cono sur, que es en donde laicos se reúnen de manera muy diferente a lo que se tiene estipulado, por así decirle. Es decir, no son reuniones en un templo, no son reuniones en una iglesia, más bien son reuniones en lugares sociales, en parques, eh, en, en lugares abiertos del campo. Y generalmente este tipo de comunidades eclesiales, que se les puede llamar así, comunidades eclesiales base, están dirigidas por un laico, no necesariamente por alguien, vamos a decir, de tipo de corte sacerdotal o de corte pastoral o de corte ministerial, sino son laicos que, entendiendo que ellos tienen la oportunidad de compartir el conocimiento de la palabra de Dios, el Evangelio, lo hacen desde su laicidad, pero no dejando de lado que ellos han sido impactados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces hoy vamos a revisar esta última parte. Y pues bien, comentarles a ustedes que aquí tenemos la bibliografía. Les he pasado parte de esta bibliografía a la plataforma que está en la plataforma del seminario. Y pues invitarles a que no dejen de ver esta serie de Historia de la Iglesia de Justo L. González. Y bien, pues vamos a comenzar nuestra clase. Y el tema principal de esta semana ha sido el peregrinaje fundamentalista hasta nuestros tiempos. Tenemos que recordar que los fundamentalistas, es decir, estos reformadores radicales que se fueron hacia el oriente de Europa, Polonia, Hungría, Bohemia, la parte, por así decirle,
lateral de Alemania, algunos rumanos, algunos rusos. Este, ahí fue donde principalmente se generó mucho el sabatismo y posteriormente de ahí se van hacia Inglaterra y estos fundamentalistas o esta gente también que se le llaman puritanos llegaron a Inglaterra y en Inglaterra hubo, pues vamos así, movimientos sociales al respecto de que la gente observaba el domingo como si fuera sábado, es decir, le daban la misma importancia, tenía la misma fuerza, pero no era el día adecuado. Entonces eso hizo que hubiera diferencias entre quienes observaban el sábado y venían de este movimiento reformador y radical, y pues Enrique VIII se encargó de darles un empujoncito hacia este continente a esas personas radicales, invitándolos a que pudieran ejercer su religión sin ningún tipo de tapujos, ya que en Inglaterra no se podía vivir como los fundamentalistas radicales hubiesen pensado y hubiesen querido, ¿no? Entonces, vamos a hablar del contexto histórico de las 13 colonias, que es algo que se da en esta parte de la bahía del Atlántico en los Estados Unidos. Los padres peregrinos o, o pilgrims o puritanos eran calvinistas, entonces ellos eran un grupo religioso formado a finales, era un grupo religioso inglés formado a finales del siglo XVI, que estando descontentos con el ambiente político y religioso en su país, que era Inglaterra, decidieron emigrar primero a Leiden, Holanda, en 1609 y posteriormente hacia América, ¿no? El Nuevo Mundo en 1620. Entonces, estos padres peregrinos partieron del puerto de Plymouth, en Inglaterra, en un barco de nombre Mayflower, el 15 de agosto de 1620, surcaron el Océano Atlántico, pretendían llegar a la colonia de Jamestown, fundada en 1607, pero fuertes tormentas lo impidieron, empujándoles 800 kilómetros más al norte y llegaron hasta el Cabo Cod, donde arribaron el 9 de noviembre del mismo año. Poco después fundaron Plymouth, que sería la capital de la colonia homónima, la cual existió hasta 1691, año en que se unió con la colonia como parte de la Bahía de Massachusetts, formando la provincia de la Bahía de Massachusetts. ¿No? 9 de cada 10 norteamericanos o 9 de cada 10 habitantes de aquella zona vivían en granjas y más del 90% de ellos eran agricultores. Los puritanos llegaron a Plymouth, Massachusetts, en 1625, la primera colonia en disfrutar de esta libertad religiosa fue el estado de Rhode Island, ¿no? Y ya hacia el siglo XIX, pues se fracturaron las liturgias presbiteriana, bautista, metodista, y algunos miembros salen a saber de ese tipo de congregaciones o de esas denominaciones y forman lo que se conocería en aquel tiempo como Conexión Cristiana y posteriormente Iglesia Cristiana o Iglesia de Cristo. Comentarles que los Pilgrims o los primeros padres no necesariamente eran todos calvinistas, pero en su mayoría eran calvinistas, pero era una mezcla de calvinistas, de sabatistas, de anabaptistas, de anglicanos, de gente religiosa, pero sobre todo muy fundamentalista y y, bueno, quiero decir extremo con reformadores radicales, ¿no? A eso me refiero con extremo. Entonces, la llegada del primer sabatario a América, antes de la Gran Peste de Londres en 1665, un miembro de la congregación de nombre Stephen Mumford decide escapar a América, arribando a Rhode Island en 1664. Ahí encontró comunión con la congregación local bautista, para ese entonces no sabataria, de Newport, de la que se separó el 7 de diciembre de 1671 para levantar la primera iglesia bautista del séptimo día en América con algunos exmiembros de Newport. Y pues esta sería la imagen
o la fotografía actual de la primera iglesia que era de corte sabatista o sabatario, ¿no? Inaugurada el 23 de diciembre de 1671, la iglesia bautista del Séptimo Día de Newport. Esta es la primera iglesia de la denominación de ese corte en el Nuevo Mundo, ¿no? Es decir, del lado, bueno, ya en América. William Hiscox fue electo su primer pastor. Su diseño evitó el típico formato del crucifijo europeo, es decir, este diseño no es como los diseños europeos, pero pues es un diseño muy de corte americano, ¿no? Los movimientos en los Estados Unidos, hablando ya principalmente de los fundadores de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, que primeramente pertenecieron al movimiento adventista, y aquí tendríamos que recordar que el movimiento adventista no precisa la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es decir, la Iglesia Adventista del Séptimo Día surge después del Gran Chasco de 1844, ¿no? Pero los principales promotores de ellos pues fueron eh, Glenn Cranmer y William Miller. La Conexión Cristiana, Elias Smith es este hombre y él es cofundador de Conexión Cristiana. Comenzó principalmente en Carolina del Norte hacia 1792. Su credo era solo la Biblia. Buscaban reorganizarse bajo las líneas de la iglesia primitiva, primero trinitaria, posteriormente antitrinitaria, y su eslogan era nombres bíblicos para cosas bíblicas. Su objetivo era garantizar la libertad particular de interpretar la escritura y de dar a las congregaciones completa autonomía en cuestiones de fe, en modos de adoración, y creían que era más importante el carácter cristiano que la doctrina. Muchos de ellos se unieron a William Miller, a James White y a Gilbert Cranmer. Esa es una imagen de Guillermo Miller o de William Miller, y entonces entre 1782 y 1849 fue un deísta patriota primero, para posteriormente ser un predicador laico bautista, capitán militar, campesino, jefe cívico local de Lowhampton, en el este de Nueva York, estudiante de la historia y de la profecía bíblica. A partir de sus estudios comenzó a predicar en 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo, ¿no? Y aquí es en donde nace el Gran Chasco. Ellos predicaban, es decir, este movimiento de advenimiento de Cristo, sacaron cuentas, hicieron ahí una profecía que hablaba que Cristo Jesús regresaba precisamente en octubre de 1844, y a eso se le llamó el Gran Chasco. Este movimiento hizo que la gente que creía en él y que la gente que apoyaba en él y que la gente que simpatizaba con este movimiento, se deshiciera de sus bienes, los vendiera, los repartiera, y para 1844, octubre, jamás llegó. Posteriormente se reconoce esta falla y se diseminan, es decir, aquel movimiento pierde cohesión y nacen diferentes denominaciones, ¿no? Entre ellas eh, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También nace ahí mismo los Testigos de Jehová, varias iglesias de corte sabataria, pero también con el corte que a nosotros nos caracteriza: el bautismo, el sábado y sobre todo la celebración de la Cena del Señor. Recordemos que estos ingleses que vienen, llegan con esas creencias, ¿no? Incluso aquí nos dábamos cuenta en la lámina anterior que que algunas iglesias bautistas eran de corte trinitario y algunas otras no lo eran, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede para ese tiempo del Gran Chasco. Predicó gracias a alguien de apellido Himes, de la Conexión Cristiana, en las grandes ciudades de los Estados Unidos, en Portland, en Maine. Predicó impactando a Roberto Harmon, el padre de Elena White, antes del Gran Chasco de 1844. Fueron leídas sus predicciones por 8 millones de personas. Ahorita vamos a ver
por qué este hombre, Guillermo Miller, tenía tan, tan grande peso de influencia sobre las personas en los Estados Unidos, ¿no? A sus 51 años comenzó a predicar lo que había calculado desde 1818, la segunda venida de Cristo. Inició en Dresden a invitación providencial de su sobrino Irving por falta de pastor bautista de la iglesia. Su predicación provocó furor entre diferentes iglesias del área de Dresden, New Hampshire. Recordemos que él es de origen de corte militar y entonces aquí, en esta parte, cerca de Plattsburgh, William Miller dirigió un ejército y en él peleó con la batalla de Plattsburgh contra los ingleses, los vence y es por esto también que él tiene mucha influencia sobre la gente, ¿no? Recordemos que para ese entonces ya los Estados Unidos están peleando su independencia de Inglaterra y no solamente la pelean, sino ahora ya empiezan a ganar batallas hacia el interior del territorio, ¿no? Eh, Más abajo hay un lugar que se llama Sabbath Day Point. Es un lugar en donde se confirma la influencia sabataria de toda esta área. En 1831, Miller comienza a predicar sus profecías públicamente en Dresden, que es lo que mencionábamos y lo que mirábamos en la lámina anterior. Y bueno, pues en este mismo lugar es donde William Miller y su familia habitaban y bueno, recordar que ellos eran líderes del movimiento adventista. Y vuelvo a hacer la aclaración, el movimiento adventista era un movimiento que esperaba la segunda venida de Cristo para 1844 y precisamente en esta área. Todavía no nacía la Iglesia de Dios Adventista del Séptimo Día. No sé si ustedes han visto en algún momento esta parte, pero comentarles que este diagrama fue visualizado, fue impreso y fue diseñado en 1843 y era una parte vital de las profecías de época de William Miller, ¿no? Pero el que solo utilizó en aquella época o que lo haya utilizado en aquella época no quiere decir que hoy sea de gran utilidad para nosotros. De hecho, es total y absolutamente obsoleto. ¿Por qué? Pues porque sus fechas y sus cálculos no coinciden desde el Gran Chasco hasta la fecha. Pero, pues bien, yo miraba en muchas ocasiones ministros de la iglesia que se subían a predicar profecía precisamente con estas imágenes, ¿no? Entonces, dice quien escribió esto que ha visto que el diagrama de 1843 fue dirigido decía Guillermo Miller, que fue dirigido por la mano del Señor y que no debe de ser alterada, que las cifras eran como las quería el Señor, que sus manos simple y sencillamente cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verlas, hasta que la mano de Dios se apartase. Esto es un escrito de Enlace Cristiano en la página 74 de un libro que se llamó El tiempo de la reunión. Y bien, pues posteriormente el Gran Chasco fue un suceso importante para ese tiempo en los habitantes estadounidenses del siglo XIX. William Miller, cuyas fechas de nacimiento y de muerte fue 1782-1849, concluyó por medio de un estudio de las cronologías de la Biblia de Cristo, el Salvador de la religión cristiana, volvería a la tierra cerca de 1843. Sus seguidores posteriormente refinaron la fecha como 22 de octubre de 1844 y cuando el día señalado Jesucristo no aparece como se esperaba, un gran número de mileristas abandonaron el grupo, dando paso a su disolución. Y aquí, pues les comento que deja de existir el movimiento del adventismo y pues obviamente hay gente que sigue a Miller por toda esta influencia, por sus triunfos bélicos y obviamente por sus
predicaciones para ese tiempo impactantes en cuanto a lo novedoso de lo que él platicaba, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo fue que él calculó esto? Pues así, ¿no? 457 antes de Cristo, el decreto de Artajerjes para reedificar el templo, y pues ahí son 483 días. Eh, 27 después de Cristo, el bautismo de Jesús, y después vienen las 70 semanas, ¿no? Muere Cristo Jesús en el 31 después de Cristo con su crucifixión, más o menos 3.5, 3 años y medio. Y después dice, hasta 2300 días de tarde y de mañana, el santuario será purificado, según Daniel 8:14. Y entonces el cálculo da 1844 después de Cristo, el principio del juicio. Fue así como él calculó esto, pero de ahí es que se deja de visualizar esta parte, ¿no? Mm. Permítame, aquí está. Entonces, también ahí en sus, en su bibliografía ustedes tienen un libro de Samuel Bachochi que habla al respecto de sábado. Samuel Bachochi es un sacerdote de corte católico, pero habla muy bien de lo que es el sábado, y pues leyéndolo nos damos cuenta de por qué la influencia de dejar el domingo, perdón, de dejar el sábado y cambiarlo hacia el domingo. Históricamente nosotros recordamos que en un origen la gente, perdón, la gente quiso alejarse de todo lo que tendría que ver con el filojudaísmo, es decir, con esta preferencia por lo judío, ¿no? Que definitivamente lo primero era el sábado, pero a lo largo del tiempo nos damos cuenta también que el sábado es un día muy especial y muy exclusivo para la gente de corte cristiano, y que toma mucha fuerza después del movimiento de reforma, del movimiento protestante de reforma, ¿no? Entonces, eh, la Iglesia de Dios del Séptimo Día, como lo dice Baciochi en su libro, es una iglesia que remonta su origen al movimiento millerita de Gilbert Cranmer, uno de los seguidores de Miller, quien durante un tiempo estuvo en relación con los adventistas del Séptimo Día, y en 1860, es decir, ya cerca de 14, 15 años después de este movimiento adventista, perdón, de este movimiento de Adviento, pues es llamado un grupo como Iglesia de Cristo, y posteriormente terminaría llamándose Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y ahí es como yo te comento, originalmente hay un movimiento de adventismo, es decir, que creen que por segunda vez va a regresar Jesús a la tierra, y 14 años después eh, se genera esto que es la Iglesia de Cristo, y posteriormente, al final de cuentas, la Iglesia de Dios del Séptimo Día, teniendo como líderes principales a Miller y a Cranmer, ¿no? Hubo un ex sacerdote católico de nombre Oswald Glade, convertido en pastor luterano y más tarde anabaptista, es decir, él era originalmente sacerdote católico, posteriormente es pastor luterano, más tarde anabaptista, y comenzó a propagar con éxito en 1527 las ideas sabatarias entre los anabaptistas de Moravia, de Silesia y de Bohemia, es decir, en la parte oriental que comentábamos hace un momento y en la clase pasada, como el sabatismo radical, perseguido por la Iglesia Católica y por los protestantes de la Reforma,
se dio muy fuertemente ese movimiento hacia ese interior, ¿no? Fue apoyado por el erudito Andreas Fischer, también ex sacerdote y anabaptista. Gleit escribió un tratado sobre el sábado llamado Witchenbaum Shabbat, fechado hacia 1530. Eh, Se tienen registros y vestigios de que eso sucedió. Sin embargo, no hay en la actualidad físicamente un escrito en español de eso, ¿no? De la refutación de Gasper Schützenfeld hizo de la obra de Lutero, deducimos que defendía la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aceptando la validez y la importancia del decálogo para los cristianos. Recordemos que la observancia del sábado está incluida en el decálogo, ¿no? Glade rechazaba la tesis de sus críticos de que el mandamiento del sábado es una prescripción ceremonial del mismo tipo de la circuncisión, es decir, no tiene que ver solo y absolutamente con los judíos. Es una cuestión de orden, de observancia general, ¿no? El sábado fue ordenado y guardado desde la creación y obviamente podemos inferir que ahí no había nacionalidades, ahí no había tribus, ahí no había eh, los diferentes fenotipos humanos para no tener que decirles raza, porque solamente hay una raza o para no tener que decirles razas, ¿no? Declaraba Dios que lo enseñó a Adán en la creación, esto es parte de un pacto eterno que está en vigor mientras el mundo exista. Glade tuvo que sufrir el exilio, la persecución y finalmente murió ahogado en el Danubio en 1546. Recordemos que este era el castigo para la gente de corte anabaptista, es decir, la gente que rebautizaba y que observaba el sábado y que celebraba la cena y que siendo perseguidos los alcanzaban a capturar. El castigo era, si no cambias de opinión, pues vas a morir ahogado, y de esa manera era como a ellos los castigaban. La muerte de Glade, quizá el más sobresaliente líder de los sabatarios, no detuvo la expansión de la doctrina del sábado. En tiempos de la Reforma había observadores del sábado en numerosos países europeos, tales como Polonia, Holanda, Alemania, Francia, Hungría, Rusia, Turquía, Finlandia y Suecia. En el siglo XVII, su presencia fue particularmente notoria en Inglaterra. Alguien de nombre RJJ Bookman observa que una importante serie de predicadores puritanos y anglicanos se esforzaron por combatir el séptimo día. Sus esfuerzos son prueba tácita de que la atracción de la doctrina ejercía hacia el siglo XVII. Los observadores del séptimo día fueron tratados con gran rigor por las autoridades puritanas y anglicanas. Los bautistas del séptimo día se convirtieron en la principal iglesia observadora del sábado en Inglaterra. Ahora ya hablando de los adventistas del séptimo día, reconocen con gratitud su deuda hacia los bautistas del séptimo día por haberles llevado al conocimiento del sábado en 1845, es decir, un año después del Gran Chasco. Pocos años más tarde, hacia 1860, como lo mirábamos láminas atrás, la Iglesia de Dios del séptimo día también acepta el valor del sábado. Más recientemente, esta herencia ha sido aceptada por la Iglesia Universal de Dios e importantes actores de otras denominaciones. La tradición reformada de las iglesias reformadas tradicionales, tales como los puritanos ingleses, los presbiterianos congregacionalistas, los metodistas, los bautistas, han adoptado lo que podríamos llamar una posición compromiso, reconociendo por una parte que el sábado es una norma establecida en la creación, mientras que por otra defienden el domingo como una legítima sustitución del sábado llevada a cabo por la iglesia. Es decir, siempre está en mente el sábado en estos cristianos que provienen de los movimientos de reforma radical. Es decir, unos observan el sábado como día tal cual y otros observan el domingo como día de reposo, pero como si fuera el mismísimo sábado. Esto fue lo que en Inglaterra trajo esos problemas de persecución, ya que la gente radical sabataria, que observaba el sábado como tal, discutía
con el entonces emperador o con el entonces rey de Inglaterra, Enrique VIII, al respecto de la observancia del sábado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el domingo, a pesar de que todos ellos tenían esa costumbre de observarlo como si fuera sábado, también participaban de eventos deportivos, de ferias, de eventos artísticos, lo cual hacía que profanaran ese día desde la visualización que religiosamente se tenía de él, ¿no? Bien, pues nosotros hemos utilizado para esta materia la siguiente bibliografía, Los cristianismos derrotados de Antonio de Piñeiro, El reposo divino para la inquietud humana de Samuel Bacciocchi, textos escogidos de la Reforma Radical y sobre todo este libro de Historia del Cristianismo, tomo 1 y tomo 2 de Justo L. González. Esto que vemos aquí en blanco son estudios y son escritos o son ensayos de lo que en algún momento se intentó fuera o llegar a ser el libro de la historia de la Iglesia de Dios. Entonces aquí habla de las mujeres sabatarias, habla de nuestros orígenes como anabaptistas y pues es algo que hemos ido leyendo de a poco, ¿no? Voy a dejar de compartir para pasar a la siguiente presentación. Y bueno, antes de pasar a la siguiente presentación, quiero solicitarte que si no has visto, a ver, eh, vamos a ver si aquí está. Quiero comentarte que si no has visto tú la historia de la Iglesia de Dios Argentina, en la página de Facebook de la Iglesia de Dios Argentina hay una narración muy breve, dura por ahí de 38 minutos, y es un recuento de cosas que pasan desde 1912, fecha en la que se creó la Iglesia de Dios Argentina, hasta el 2012. Proféticos que sucedieron en aquel continente, además de otras situaciones que han hecho que muchos se lanzaran al mar en búsqueda de un horizonte sin guerras, sin hambre, en muchos casos engañados por una tierra prometida que en su llegada fue el desafío a la sobrevivencia. Principalmente los que llegaron desde Europa a Brasil desde el año 1890 en adelante, venían sin saber que lo único que les esperaba era una tupida selva a la que no estaban acostumbrados a sobrellevar. Los que pudieron resistir tuvieron que trabajar arduamente para sostener a sus familias, abandonar en la mayoría de los casos sus profesiones de origen y volcarse a tumbar árboles y edificar sus casas estilo ranchos, utilizar la caza, la pesca y la plantación de ciertos cultivos originarios como base y sustento de sus familias, dedicarse a la agricultura y en algunos casos la ganadería era lo que les restaba. Es indudable que todos los que han encargado estas tierras, Argentina, Brasil, que en la colonia eran la mayoría alemanes de Volga, también rusos, polacos y de otros países. En el año 1921 se construye el primer templo de la Iglesia de Dios en los campos del hermano Santiago Kertz. Joachim, Konka, Manatsky, Buyer, Sommerfeld, Krieger, Taube, Winter, Kuhn, entre otros.
da como resultado la desintegración de este pequeño movimiento. Gracias a Dios, en la provincia de Misiones ya se incorporaban nuevas familias a la iglesia de Dios. Todos comenzar a predicar la palabra por cuenta propia, aún sin nombramiento alguno. Procede a oficiar bautismos. También en el año 1964 ya comienzan a establecerse algunas familias. Año 1976, Sana Glocker de Lima. 1985 han sido presidentes los pastores Alfredo Sick, Alberto Miller, Bernardo Patzer, Valdemar Patzer, Jorge Gili y actualmente el pastor Gustavo Ulgre. A las propiedades de Loma Verde, Calle Roca, Dioverá, 2 de Mayo y Gobernador Roca. Bien, pues no deja de ser emocionante después de verlo muchas veces, como históricamente esta narración coincide con lo que mirábamos ayer, que mucha gente que emigró de Europa buscando nuevas tierras, alejándose de las guerras, buscando, sí, una prosperidad, un lugar más tranquilo para poder desarrollar lo que se profesaba, llegan a Brasil y posteriormente de ahí, pues, hay una escalada hacia la Argentina, las provincias de Oberá, Entre Ríos, todo esto y pues es como va tomando forma la iglesia de Dios en Sudamérica, ¿no? Hace falta la presencia de muchísimos más hermanos misioneros que van desde México hacia la Argentina y pues obviamente así como tienen ustedes conocimiento de algunos otros o de algunos contemporáneos, eh, entre otros Ausencio Arroyo, entre otros Abelardo Alarcón, entre otros Israel Delgado, entre otros Abraham Marín. Hay algunos que yo no recuerdo su nombre, pero hubo mucho contacto de algunos hermanos anteriores a estos misioneros que han ido a Argentina a reforzar el conocimiento y la propagación de la Iglesia de Dios en Argentina, ¿no? Bien, pues vamos a continuar con nuestra presentación de la clase de hoy. Y que, bueno, después de haber visto la historia de la doctrina, desde el siglo I, pasando por los diferentes periodos, la Edad Media, la época de la Reforma, la Contrarreforma, el Renacimiento, la época moderna, y llegamos a esto que son las nuevas eclesialidades. Estas nuevas eclesialidades, pues una de las principales características es, por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo o este medio por el cual tenemos contacto, ¿no? Es decir, ya no estamos en un templo, ya no estamos en una iglesia, hoy el aire libre o las plataformas digitales hacen que nosotros tengamos contacto. Y pues esto pareciera que careciera de solemnidad o de seriedad, pero es un claro ejemplo de lo que nosotros como seres humanos estamos viviendo. La identidad de los nuevos movimientos eclesiales, estos movimientos son considerados como verdaderos carismas del espíritu para el tiempo presente. Tienen la característica de estar dotados de una cierta imprevisibilidad, mutabilidad,
asombro, profunda novedad, gratuidad y libertad. No podía ser de otra forma al ser la expresión de la acción del Espíritu Santo hacia la iglesia. Y quiero recordarte aquí que lo que dije al principio, cuando me refiero a iglesia, va a haber ocasiones en las que lo hago como la iglesia de Dios del séptimo día, y en este caso me estoy remitiendo a la historia de la iglesia, a la historia de la iglesia cristiana en general, porque dentro de esa historia de la iglesia, el Espíritu Santo tiene su mover y tiene su actuar, y es como hoy está funcionando hacia el interior de nuestra iglesia. Tal vez nosotros no tenemos mucho esta forma de reunirnos fuera de nuestros templos, pero sí hay hoy lugares públicos como parques, como bosques en donde la gente se reúne. En el caso, por ejemplo, de la iglesia donde yo asisto, pues esta es una imagen de un culto de recepción de viernes por la tarde, en donde no asistimos a la iglesia, pero lo hacemos a través de una reunión virtual, ¿no? Utilizando una de las múltiples plataformas que se utilizan para este tipo de reuniones, en donde tal vez el formato no es que todos cantemos, pero cada quien lo hace desde su casa, obviamente con el micrófono apagado, no tenemos todos al unísono esto porque se vicia las cosas, pero lo más importante es que escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Hay un predicador, hay un momento de oración y, y es así como se conforma hoy esta forma de tener una nueva eclesialidad. Y en ese sentido, por ejemplo, Monte de los Olivos tiene una eclesialidad híbrida, es decir, lo hace de forma presencial, lo hace a través de plataformas y de vez en cuando salimos a algún lugar público a celebrar un culto, ¿no? En el contexto del reino de Dios, recordemos que lo principal que nosotros tenemos que hacer es propagar la llegada del reino de Dios, ¿no? Más allá de hablar de un evangelio desde el corte o desde la percepción de nuestra denominación, lo hacemos hablando de la llegada del reino de Dios. Es decir, Cristo Jesús vino a la tierra y estableció como tal esto, y entonces como tal nosotros tendríamos que darle continuidad y seguimiento. Ahora bien, el reino de Dios es un concepto central en los evangelios y refleja el propósito redentor de Dios para toda la creación. Jesús anunció la llegada del reino y lo hizo presente a través de su práctica liberadora. La iglesia en conjunto, la iglesia cristiana, el cuerpo místico de Cristo Jesús para ser más exactos, es decir, todos aquellos que la conformamos por hacer su voluntad, pero sobre todo por habernos rendido y dejarnos redimir ante Él, esta iglesia, como comunidad de creyentes, debe entender que su misión a la luz del reino de Dios es participar activamente sobre la instauración del aquí y ahora, ¿no? El reino de Dios está entre nosotros y aquí y ahora es donde se tendría que vivir esta parte, ¿no? Las nuevas eclesialidades son estas nuevas formas de ser iglesia que surgen en respuesta a desafíos y cambios en la sociedad. Se caracterizan por varias cosas: la integralidad, es decir, no solamente se centran en el anuncio querigmático, sino son muy practicantes, es decir, ellos generan y fomentan la práctica de los valores del reino, ¿no? De manera muy concreta, muy exacta y muy puntual. Su contextualidad responden a los signos de los tiempos y a las necesidades actuales, ¿no? Es un reflejo claro y puro del Evangelio. Emergen cuando el pueblo de Dios descubre al Dios que da vida y busca una vida solidaria y abundante. Es decir, no solamente están preocupados por escuchar la palabra de Dios, sino están conscientes de que la práctica del amor al prójimo es un caso elemental para que el reino siga ampliando sus dominios, por así llamarle, por así decirle, ¿no? Las nuevas eclesialidades son agentes reproductores del reino de Dios en todo tiempo y realmente viven su identidad como una iglesia.
¿no? Como una iglesia que está cohesivamente adherida no solamente a la comunidad y a la hermandad, sino a su relación vertical con nuestro Creador. En resumen, podríamos decir que estas nuevas eclesialidades son comunidades de fe que verdaderamente encarnan el Evangelio en contextos cambiantes como esta época pospandémica que estamos viviendo. Entonces, estamos hablando de que ellos responden a las necesidades actuales, ¿no? Ok. Los movimientos eclesiales coinciden en lo siguiente. Son emanados total y absolutamente de la laicidad, es decir, son laicos. El origen carismático, esto habla de un dinamismo eclesial, es decir, la iglesia ya no está centrada hacia el interior de su local, hacia el interior de la nave en donde se alaba, se bendice, donde está el púlpito, donde están las bancas. Esta iglesia ya sale, por eso es que tiene un dinamismo eclesial, no se sienta a esperar a que lleguen, sino que va y los busca, como en un primer inicio, ¿no? Hoy hay más impulso misionero y esto habla de una sociedad secularizada, es decir, no está centrado y no está concentrado en que la eclesialidad salga y busque. Aquel laico, aquel secular, actúa porque entiende ese compromiso que tiene de ir a buscar a los más necesitados, ¿no? Eh, Hay varios fundadores que tienen una personalidad carismática, los mencionábamos el día de ayer, este, Gutiérrez en Perú, Ruiz en México, Sobrino en Guatemala, este hombre México-argentino de apellido Dussel, que falleció unos meses atrás, pero él era un teólogo de la liberación, es decir, él era un personaje que decía que siempre optemos por el más pobre, y no por el más pobre como carente de recursos, sino como el más pobre como necesitado, ¿no? Este, José Carlos Mariátegui definía al pobre como aquel que muere joven. Y si muere joven, no es precisamente por la carencia de efectivo o de recursos, sino por la carencia de todos los servicios de salud, viven en las periferias, son marginados. Entonces, esa es una de las características, ¿no? De esta nueva eclesialidad. Surge de lo que nosotros ya en alguna ocasión estudiamos como la teología de la liberación, ¿no? Tienen una doctrina y una espiritualidad propia, es decir, tal vez hacia el interior de la iglesia que fue y los miró por primera vez como una comunidad eclesial base, porque así se les conoce a estas nuevas eclesialidades, comunidades eclesiales base, tiene su propia doctrina y su propia espiritualidad, es decir, se dejan guiar por la práctica de la sociedad, pero están precisamente muy claros en el sentido de que son comunidades base eclesiales, ¿no? Es decir, no son las iglesias estas tradicionalistas o costumbristas que con el paso del tiempo han cambiado la doctrina y han preferido la doctrina litúrgica o mayormente llamada eclesial que la doctrina bíblica, ¿no? Basados total y absolutamente en la doctrina bíblica, pero esas doctrinas aplican diferente sea la localidad, ¿no? No se salen, obviamente no generan herejías ni nada de esto, pero no aplica la misma doctrina, es decir, tal vez no es que no sean observadores, pero el tiempo no les da para observar el sábado. No lo menosprecian, tampoco lo han cambiado por un jueves o por un martes, pero tienen un tiempo para alabar y para bendecir el los momentos. Y tal vez se reúnen un martes, un jueves, pero todos aquellos que tengan la oportunidad, pasado un tiempo, son invitados a, a empezar a reunirse en las iglesias de donde procede estos laicos o estos miembros de alguna comunidad que empiezan a conformar una nueva eclesialidad, ¿no?
Estos movimientos eclesiales comparten algunas características fundamentales. Primero, son realidades eclesiales nuevas, total y absolutamente laicas. Difieren de las asociaciones laicas anteriores o contemporáneas. Son de corte de origen carismático. Estos movimientos surgen del carisma y del dinamismo de la iglesia, no se limitan a estructuras o dimensiones institucionales, y esas son sus principales características, ¿no? Ahora, esta realidad de las nuevas eclesialidades surgen, no surgen por casualidad, sino que se fundamentan en raíces antropológicas, teológicas, eclesiológicas, pero sobre todo en la palabra de Dios. La sola escritura, diría Martín Lutero. Muy importante esto porque al ser fundadas en la palabra de Dios, ellos tienen o dan total y absolutamente autoridad a la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. Ella es quien representa la revelación de Dios para el ser humano, ¿no? Entonces, estas eclesialidades con impulso misionero en medio de una sociedad secularizada. Su fundamento antropológico es porque el hombre desde sus orígenes huye de la soledad, esencialmente porque tiene necesidad de interacción y de sociabilidad. Y en este caso, pues no, esta necesidad de sociabilidad y de interacción es de corte religioso, en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido estricto, ¿no? De cumplir con ciertos dogmas, sino en el corte religioso del orden espiritual. Tienen su fundamento teológico, Dios es un ser personal y comunitario, por lo que las nuevas comunidades encarnadas en las realidades terrenas ofrecen al hombre y a la sociedad el Cristo pascual, es decir, el Cristo de la resurrección, el Cristo de la pasión, el que levanta su mano, ofrece su cuerpo, derrama su sangre para redimir a todo aquel que en él cree y todo aquel que se rinde ante él, ¿no? Entonces, al realizarse ellas, el prodigio permanente del Pentecostés, contagian la unidad y la fraternidad universales. Tienen un fundamento eclesiológico, pues la iglesia es la realización visible y misteriosa en la tierra de la comunión. Cristo es la señal y es el instrumento de la unidad de todo género humano y de la unión con todos los hombres entre sí y también con Dios. Aquí tendría que decir lo trino del Dios en el que creemos, no la Trinidad, es decir, no me refiero precisamente a esto de que es uno y los tres son parte de esto y los tres son ninguno, pero son uno, no. No me refiero a que hay un Dios trino, es decir, un Dios Padre, hay un Dios Hijo Redentor y está el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay un error al respecto de que debe decir trino, no Trinidad. Mediante su señal y su sacramento que es la iglesia. Fundamento bíblico, Jesús tuvo claramente la voluntad de hacer la comunidad. Su mensaje es claramente comunitario. Vino al mundo para instaurar el reino en el cual se hicieran reales la paternidad de Dios y la fraternidad universal, ¿no? Las nuevas eclesialidades entonces no surgen por casualidad, sino tienen sus raíces bíblicas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Evangelio está presente. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de su reunión cúltica. ¿Por qué? Porque se abre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se alaba y se bendice el nombre de Dios. Se reconoce a Cristo como eh, este cristocentrismo que nosotros practicamos, pero sobre todo se actúa al impulso del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la iglesia y el reino ahora deben de mirarse desde esta nueva perspectiva, desde estas nuevas eclesialidades, ya que la misión de ser integrales ha salido de las cuatro paredes, de las columnas que soportan y que sostienen el templo, para que este
querigma o esta anunciación no solamente tenga efectos hacia el interior de la iglesia que está contenida por las cuatro paredes, sino que ahora su práctica de amor, su práctica de inclusión, su práctica de anuncio del reino de Dios ha ido a buscar a aquel que lo necesita, ¿no? Aquel que siempre va a estar en medio de nosotros, que va a ser el más necesitado. Esta realidad de las nuevas comunidades, seguimos con este título, no surge por casualidad. Podemos decir que estas nuevas eclesialidades cristianas pueden definirse como un grupo de cristianos en comunión eclesial que comparten lo que son, lo que tienen y lo que hacen. Celebran y crecen en la fe, abiertos a la misión, fundamentados en el amor, vínculo que los une en una organización evangélica. Las nuevas eclesialidades pospandémicas son las multiformes maneras de hacer iglesia en todo el contexto, ¿no? Recordemos que somos sobrevivientes de esta pandemia que trajo el COVID-19 y que ha tenido un impacto muy significativo en la sociedad, por ende también en las nuevas eclesialidades. Recordemos que durante el tiempo de la pandemia, muy pocos de nosotros seguíamos asistiendo o asistimos comúnmente al local. No nos estaba permitido conjuntarnos, estábamos observando una cuarentena que tardó muchísimos meses y entonces el ser iglesia dejó de ser iglesia y nos transformamos en una iglesia digital. Durante la pandemia, muchas comunidades religiosas adoptaron tecnologías digitales para mantener su conexión con los fieles. También de la misma manera, muchos fieles dejaron de asistir a la iglesia y por ende dejaron de asistir o no se conectaban, ¿no? Entonces hoy también le podemos llamar a esa gente deseclesializados, ¿no? Es decir, gente que ya no tiene comunión con la iglesia. Las transmisiones en línea, a través de redes sociales, plataformas virtuales, se convirtieron en herramientas esenciales a través de las cuales nosotros adorábamos, a través de las cuales nosotros enseñábamos a las diferentes comunidades que participaban de nuestra creencia o de alguna denominación, ¿no? Entonces, la pandemia hizo que nosotros reevaluáramos nuestra cristiandad, ¿no? Nuestras formas de congregarnos. Y tal vez muchos nunca se acostumbraron, muchos nunca participaron, pero surgen pequeños grupos. También después de esto de reuniones al aire, porque recordemos que pues no podríamos estar encerrados en un lugar porque ahí se propagaba este virus del COVID-19 y es por eso que se empiezan a tener lugar reuniones en lugares abiertos. Esto también nos trajo como consecuencia una reflexión teológica, ¿no? ¿Por qué? Porque la crisis sanitaria nos trae una presencia diferente de Dios hacia el interior de la iglesia. Tal vez nosotros tendríamos la imagen o sí estábamos casados con esto de que solamente Dios estaba en el templo y ahora nos costaba trabajo entender que Dios podía vivirse, que Dios podía sentirse y que la bendición de Dios podía derramarse a través de estas eh, reflexiones o de estas reuniones virtuales, ¿no? Entonces, estas comunidades o todos como iglesia empezamos a explorar el ser iglesia de una manera distinta en contextos de distanciamiento físico y de esa manera se encarna el evangelio de una forma distinta, de una manera diferente, algo total y absolutamente que cambió nuestra forma de ser iglesia, nuestra forma de vivir el sábado, nuestra forma de vivir en comunidad. Entonces, podríamos resumir que la pandemia ha impulsado cambios hacia el interior de estas comunidades religiosas, de donde surgen, de donde interactúan, de donde se vive una fe de manera distinta y que han influido en el surgimiento de estas nuevas eclesialidades, ¿no?
Entonces, pues, principales características tal vez de estas nuevas eclesialidades, pues nos hemos adaptado a lo digital, se crean muchos grupos virtuales. Te quiero decir, por ejemplo, un ejemplo. Hay un chico nuevo que asiste a la iglesia a donde yo voy. Él fue evangelizado por medio de Zoom. Hoy no solamente fue evangelizado por medio de Zoom, no solamente asiste a la iglesia, sino se casó con una chica que lo invitaba a estas reuniones virtuales. Tal vez tú lo conoces, tal vez no, pero hay un movimiento eclesial hacia el interior de la Iglesia de Dios de jóvenes de toda Latinoamérica que se llama La Frater y él asiste ahí, pero también, es decir, en La Frater hay conferencias, hay predicaciones, hay momentos de alabanza, hay pláticas de conocimiento, hay círculos de conocimiento, pero todos y cada uno también el fin de semana asisten y participan en la iglesia a la que pertenecen. Y en alguna ocasión, alrededor del año, juntan su dinerito para verse en algún lugar de la República o en algún lugar de otro país, ¿no? Ellos, por ejemplo, han visitado Costa Rica, han visitado Guatemala, han visitado Puebla acá en la República Mexicana y obviamente se reúnen para trabajar de diferentes maneras, ¿no? Entonces esto trae como consecuencia una creatividad litúrgica diferente a las líneas de pensamiento, diferente a las líneas litúrgicas y diferente a las ya tradicionales formas de expresión de nuestro cristianismo, ¿no? Y bueno, pues diciendo que estas eclesialidades no surgen de la casualidad, sino que también tienen sus bases bíblicas. Jeremías 6:16 dice, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Y hoy la pandemia nos ha empujado a pararnos, no solamente en caminos, sino a pararnos en cuanto a nuestro tiempo, a pararnos en cuanto a nuestra práctica, y hemos podido observar, y esta observación nos ha llevado a preguntarnos, ¿no? A preguntarnos, dice aquí, por las sendas antiguas, y pensar en esto de las sendas antiguas nos lleva a nosotros a pensar en nuestros orígenes, ¿no? Nuestros orígenes no fueron en un lugar de calma, en un lugar de paz, fueron en un lugar de constante cambio, de constante lucha, de constante sobrevivencia por defender o por hacer apologética de los cambios que hacia el interior de nosotros, o hacia el interior del tiempo que se vivía, se estaban dando, ¿no? Se estaba viviendo en el Imperio Romano en medio de una presión. Posteriormente posteriormente los primeros cristianos son dispersos de su ciudad de origen, como lo es Jerusalén. El templo es destruido y entonces, pues, empiezan las preguntas. Ahora, ¿cómo le hacemos para sacrificar? Ahora, ¿cómo le hacemos para que nuestros pecados sean redimidos? Ahora, ¿a quién vamos a asistir? Y entonces lo mismo pasa con estas nuevas eclesialidades. Estamos en pandemia, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, tal vez el jefe de familia, el padre de familia, el pater familias, por así decirle, empiezan a tomar características de pastor, su verdadera identidad, no solamente como padre, sino ahora como pastor de su familia, empiezan a surgir. Y tal vez había contacto con la familia más cercana y a alguien se le dio la característica de él ser el, el líder de aquella comunidad. Y entonces así es como las cosas se han ido dando y han ido creciendo, ¿no? Este versículo nos podemos dar claramente cuenta que nos invita a reflexionar al pueblo, a sus hijos, en las sendas antiguas, ¿no? Es decir, las prácticas, los caminos que se han recorrido, que se han probado y que obviamente han funcionado, pero que han sido parte de la evolución de las
iglesias, ¿no? Recordemos que había solamente un templo, no había como una iglesia en cada comunidad. El templo era precisamente en Jerusalén y toda la gente venía anualmente a ese lugar, pero posteriormente surgen las sinagogas. Las sinagogas no toman originalmente el lugar de iglesia, sino las sinagogas es un lugar de estudio, que posteriormente es un lugar en donde ya se habla o van tomando la forma de ser iglesia, ¿no? Entonces podemos pensar que el buen camino promete descanso para todos aquellos que lo requieren, que lo necesitan, ¿no? Entonces, en estos tiempos nos invita a pararnos, a detenernos, a dar otra mirada, a observar hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Esto nos invita a tener una búsqueda reflexiva de cómo está siendo nuestra praxis o nuestra práctica como cristianos, como parte integral del reino de Dios. Dios ha usado a algunos actores como fermento para iniciar procesos de diálogo. Y creo yo que este momento, pues, es uno de ellos, ¿no? Y no solamente uno de ellos, sino que los cultos en línea, los estudios en línea, las alabanzas en línea, estas nuevas formas de conocer a Dios, la integración de seminarios, como se va a ir, como el seminario de entrenamiento ministerial de aquí en México, pero que es en línea, algunos otros como Morá, como Limud, facultades en línea, gente que tiene influencia, misioneros del corte que ya no están entre nosotros, como René Padilla o como Enrique Dussel, todos estos personajes que hoy nos enseñan a través de sus páginas, a través de sus canales de YouTube. Entonces, esto es un fermento, es decir, un lugar de crecimiento y de propagación de lo que nosotros, de lo que nosotros somos y de lo que nosotros tenemos, ¿no? Ya lo leíamos. Romanos dice, no se conformen a este siglo y habla de un molde. Entonces, creo yo que no tendríamos que ser rigoristas en tendremos que volver o tenemos que asistir al templo. Y aquí es como si dejara una tarea, pero en el caso de México, tal vez en el caso de Argentina, tal vez en el caso de algún otro lugar también, hay hermanos que ya no asisten a la iglesia después de la pandemia, ¿no? Y entonces a estos hoy se les ha dado el nombre de deseclesiados. Los deseclesiados ya no asisten a la iglesia, pero hay algo que los caracteriza. No, o sea, a pesar de que han renunciado a la iglesia, no han renunciado a su cristiandad, no han renunciado a su entrega a Cristo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que estos deseclesiados tal vez tienen un grupo familiar, estos deseclesiados tal vez enseñan virtualmente a otros, pero ya no tienen un vínculo muy especial con la iglesia. Entonces, nosotros estamos llamados a reforzar esa parte. ¿Por qué? Porque ellos no han renegado de la fe. Tal vez no están de acuerdo con la iglesia, tal vez vieron una nueva forma de reunir, de tener comunión, de compartir el evangelio, que ya no les llena la iglesia. Pero entonces es como generar un vínculo hacia ese nuevo lugar, ¿no? El hermano ya no viene, pero tal vez podemos hacer algo para que no deje de pertenecer al lugar de donde salió, a la denominación de donde la salió, a la localidad de donde salió. Entonces, tenemos que tener una tarea muy especial con estos deseclesializados, es decir, con estos que ya no asisten de forma regular a la iglesia, pero que siguen practicando la cristiandad. Y igualmente, igual habrá hermanos que ya ni siquiera van a la iglesia y que no tienen un grupo familiar, pero no han renegado de su fe. Entonces, habrá que buscarlos, habrá que buscar una nueva forma de ser y de hacer iglesia con ellos. ¿Por qué eclesialidades y no una eclesialidad? Porque hoy es un nuevo formato único y absoluto y estático del hacer iglesia, que el hacer iglesia ha dejado de ser. Vivimos en una era
de las pluralidades eclesiales y por eso es que se le llama eclesialidad, ¿no? Las eclesialidades enfatizan en la diversidad y sobre todo en la existencia y las múltiples formas de hacer y de generar iglesia, ¿no? Cada nueva expresión comunitaria puede tener características distintas adaptadas a contextos específicos, ¿no? Hablaba yo de dos temas hace un momento. Te decía, puede haber hermanos que han sido deseclesiados, es decir, por alguna razón ya no van a la iglesia, pero siguen teniendo una práctica cristiana. Como también habrá hermanos que ya no van a la iglesia y no se reúnen en ningún lado, pero entonces habrá que ir a platicar con ellos para ver de qué manera se puede tener una eclesialidad o una nueva eclesialidad con ellos, ¿no? Les propongo algunas eclesialidades. La desinstalación del culto en el templo, ahora que nos están dejando volver, deberíamos de colocar en otros órdenes de prioridad. Por ejemplo, en el caso muy específico de Monte de los Olivos, hace años asistíamos desde las 10 de la mañana, teníamos dos cultos, uno de escuela sabática y otro culto normal. Posteriormente pasábamos a comer y en la tarde esperábamos para hacer un culto eh, vespertino en donde asistía la mayor parte de la iglesia o de la membresía. Hoy empezamos a las 11 de la mañana, un culto de oración de 40 minutos. Tenemos 20 minutos de receso que le llamamos un coffee break. Disfrutamos de un panecillo, de un café, para que aproximadamente a las 12 del día y de 12 del día hasta 1:30 de la tarde estudiamos la escuela sabática. Terminamos, este, bueno, algunos se quedan a comer, subimos a la parte del comedor y ahí seguimos disfrutando de la comunidad en la comida y posteriormente yo dirijo un grupo de varones, nos retiramos a una cafetería y ahí platicamos al respecto de la historia de la iglesia, al respecto de cuestiones teológicas, de apologética, de epistemología, de muchas cosas, de temas de interés que ellos mismos van preguntando, y es la nueva manera de ser iglesia, ¿no? Hoy mismo en los cafés nos dan oportunidad de tener un pizarrón, de dar ahí una clasecita, y la gente que está ahí, pues pone atención, no se va, no se retira, entonces es una nueva manera de ser iglesia, pero sobre todo que haya apertura, ¿no? Nosotros pedimos permiso, nos dijeron sí, y pues entonces seguimos haciendo esto, ¿no? Esto habla de otra característica, es decir, desinstalarte del templo e ir a otros lugares, es porque hay tolerancia y respeto hacia el resto de la sociedad en donde nosotros nos desarrollamos. Y esto también habla de que estamos siendo incluyentes con la gente a donde anteriormente no lo hacíamos, ¿no? Hacia donde no íbamos. Entonces, descentralizar el mensaje bíblico por una sola voz, es decir, el pastor tiene que dejar de ser la voz cantante y tiene que empezar a surgir nuevos líderes para que estas nuevas eclesialidades se puedan dar y se puedan concretar, ¿no? El mensaje de las nuevas eclesialidades es un tema relevante. ¿Y por qué? Pues porque no solamente habla de un ámbito religioso, sino también de un ámbito político, es decir, busca el bienestar de la sociedad al descentralizar eh, las cuestiones religiosas hacia el interior de la iglesia, ¿no? Y aquí es como se pudiera dar esta descentralización. Y esto como ende trae dos cuestiones bien diferentes: adaptarse culturalmente y contextualizar esta adaptación, esta adaptación de esta nueva eclesialidad, ¿no? Las denominaciones cada vez más pierden influencia y control. Si no traicionan algunas prácticas, van a ir perdiendo campos de influencia. Entonces, nosotros tendríamos que tener estas características: que las eclesialidades sean más humanas,
que haya más acercamiento pastoral, es decir, de corte pastoral, no de corte desde el pastor, ¿no? Obviamente esto dignifica la imagen pastoral y que haya horizontalidad, es decir, que no miremos tanto hacia nuestro Dios, es decir, que no crezcamos tan verticalmente, sino que crezcamos más horizontalmente. Esto habla de inclusión. Y pues aquí algunas propuestas. Y habla de la capacidad de guardar silencio y de escuchar. La iglesia ha sido experta en responder siempre preguntas que ella misma ha fabricado, pero recordemos lo que el libre pensador decía, ¿no? Cuando teníamos solucionadas todas las preguntas o cuando teníamos ya fabricadas todas las respuestas, cuando teníamos todas las respuestas, nos han cambiado las preguntas. Entonces, pues preguntarnos, ¿no? ¿Qué hacer con la comunidad LGTB? ¿Qué hacer con el feminismo? ¿Qué hacer con el aborto? ¿Qué hacer con el medio ambiente? Porque también la ecoteología cuenta qué hacer con la política y la religión para poder tener eclesialidades que sean verdaderamente incluyentes. ¿Por qué? Porque este segmento de la población LGTB, feminismo, en las mujeres que tienen problemas con abortos, el medio ambiente, nos estamos acabando el mundo, el cambio climático, la política y la religión están mezclados en cosas que no tendrían que haberse mezclado nunca. Estamos viviendo tiempos de guerra. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con todo esto? Y bien, pues solamente recordar esta parte, ¿no? La salvación no es por fe en las doctrinas, sino por fe en Jesucristo. La salvación no es ni siquiera por la fe en las doctrinas acerca de Jesucristo, sino por medio de la fe en Jesucristo. Lo que creemos es muy importante, pero es más importante en quién creemos. Eso dijo justo de González. Pues dejo de compartir y agradezco a todos ustedes su atención por esta, por esta cursada y este, pues esperamos poder volver a vernos. Muchas gracias por su participación. Muy agradecido con todos ustedes por por este nuevo año en el cual pude compartir con los alumnos del seminario, esta cursada. Y pues no sé si por ahí se encuentre el director del seminario, y si no, pues vamos a dar por terminada la clase. Es la última clase, que el Señor les bendiga. Muy agradecido con el seminario, muy agradecido con sus directores, y pues el Señor les bendiga grandemente. Adelante, mi hermano Abraham Marín. Bueno, amigo querido, te agradecemos muchísimo, como siempre, el esfuerzo y el cariño y la dedicación que pones para seguir haciendo estas reflexiones, estas, ah, esta mirada hacia el pasado que nos coloca en en la perspectiva del presente y del futuro. La iglesia es una iglesia que ha ido moviéndose, cambiando, modificándose. El mensaje lo seguimos teniendo, pero sus formas han ido siendo diferentes y bueno, te agradecemos mucho que pongas este énfasis en ser una iglesia que vaya respondiendo a las necesidades actuales que tenemos sin dejar de ser iglesia, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias, querido pastor, gracias amigo por este tiempo. Vamos a orar para cerrar esta cursada, para que pueda ser de bendición a los alumnos, que puedan tener este conocimiento y que de alguna manera pueda servir para sus ministerios. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos disfrutar de esta clase, por la vida del pastor Rodolfo, Señor. Gracias por este momento que nos concedes de reflexión, de enseñanza, de mirar siempre, Señor,
lo que has hecho con tu iglesia a través de los siglos y que confiamos, Padre, en que seguirás estando con nosotros y en nuestras propias realidades. Señor, bendice a cada alumno y que este conocimiento pueda servir para la edificación de nuestros ministerios. Gracias por todo. Bendice a nuestro profesor, a su esposa, a sus hijos, su ministerio, su trabajo, su familia. En tus manos lo encomendamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Te mando un gran abrazo. Deseo que Dios te bendiga y nos hablamos pronto. Y bueno, los alumnos saben que ya en la plataforma están los apartados para que vayan subiendo las tareas de la materia. Así que bueno, hay que poner las pilas y cumplir con los trabajos que se solicitaron. Bueno, amigo, te mando un abrazo. Dios te bendiga. Bendiciones.